Buenas noches. Como cristianos en este tiempo debemos saber que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la manera de estar en el mundo es simplemente viviendo. Es aquí donde trabajamos, es aquí donde desarrollamos todas nuestras actividades. Es aquí en el mundo donde desarrollamos nuestro día a día. ¿Y cómo puedo estar ahí sin ser de ahí? Y eso es algo que nos han preguntado y eso es algo que han escrito y cómo es posible que uno esté pero no esté. Pues la única manera de hacer esto es orar, tener esa vida de comunidad, escudriñar la palabra y empezar a desarrollar ese cristianismo en nosotros, esa visión bíblica donde cada uno de nosotros desarrollamos ese compromiso con la palabra, con el Señor y con nuestra familia de la fe. Y cuando uno no tiene una visión clara de la Biblia, pues no puede vivir en santidad. Y muchas veces no unimos esa pasión con nuestra mente, con nuestra razón. Y por eso es que muchos se les hace difícil ser apartados para el Señor. Por eso la orientación de nuestra vida debe ser siempre vertical. Y cuando uno camina de acuerdo a la palabra de Dios, pues todo lo que uno hace es vertical y no horizontal. Y es ahí donde se habla de ser radicales en el Señor. Y entonces empezamos a obedecer la palabra, empezamos a tener esa vida interior, esa vida de familia, y todo lo vamos organizando conforme a los preceptos del Señor. No es el mundo, no es los éxitos del mundo, no son las promociones del mundo, no es todo aquello que el mundo nos ofrece, porque uno ya tiene esas definiciones claras, cuando ya tiene esas definiciones claves, es cuando nosotros podemos estar en el mundo sin ser del mundo. Por eso tú y yo no podemos ser iguales a como vive todo el mundo. Tu pensar, tu actuar, tu hablar, todo empieza a ser diferente. Pero esto se logra examinando nuestra vida. Eso se logra evaluando nuestra vida. Eso se logra evaluando nuestro caminar. Eso se logra siempre evaluándonos con respecto a la palabra del Señor. Por eso es importante la palabra, esa enseñanza, ese estudio. Es importante esa comunión con los hermanos en la fe, ese conversar, ese ir y venir dentro del pueblo del Señor. Porque todo esto nos ayuda a nuestra santificación. Ahora estamos hablando de ser separados para Dios, que eso es lo que significa ser santos, y no, como la gente mucho piensa, de ser santurrones. Por eso deberíamos aplicar Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Y mire que Pablo nos está diciendo, oiga, reflexionemos, meditemos. Todo lo que tiene que ver con los valores que da el mundo, con los valores que da el reino, y miremos en cuál de los dos estamos. A veces nos dejamos seducir, a veces nos dejamos fascinar por el brillo que da el mundo.
Pero tú y yo no nos podemos desviar en vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando se habla de mundo, la gente cree que está hablando del globo terráqueo. Y en la Biblia estamos hablando de ese gobierno, de esa función. Ese mundo es aquello que se aparta del Señor. Y si nosotros miramos Juan 12:31 o Juan 16:11 o primera de Juan 5:19, pues vamos a encontrar que ese mundo, el gobernador es el enemigo. Y la palabra mundo se refiere realmente a ese sistema gobernado por el enemigo. Por eso la afirmación que Cristo hacía era que todos y cada uno como creyentes ya no somos del mundo, ya no estamos gobernados por el pecado. Tú ni yo estamos siendo manejados y esclavizados por el pecado. Ya no estamos atados por los principios del mundo. Tú y yo como hijos de Dios ya estamos transformados y nos estamos transformando a la imagen de Cristo, como dice la palabra. Por eso tu interés, mi interés, nuestro interés ya no son las cosas del mundo. Esos intereses van mermando a medida que tú y yo vamos madurando en el Señor. Por eso tú y yo estamos meramente y físicamente en el mundo. Pero no somos parte de ese mundo, de esos valores, de esos principios. Juan 17, 14, 15. Tú y yo debemos estar separados de ese mundo. Eso es lo que significa ser santo, vivir una vida justa, separada, apartada para el Señor. Tú y yo ya no participamos en actividades pecaminosas, de todo aquello que el mundo promueve, incita, y ya no estamos con esa mente débil, corrupta, que el mundo ha creado a través del caminar. Por eso tú y yo tenemos esa mente en la mente de Cristo, como dice Romanos 12, 1, 2. Ese es un compromiso diario que tú y yo debemos tener. La mentalidad en Cristo Jesús. Por eso tú y yo, caminando como luz, porque tú y yo somos luz en medio de la oscuridad, porque tenemos al Señor. Y así debemos caminar, y así debemos entender, y así debemos ayudar a aquellos que están en oscuridad espiritual. Por eso, cuando empezamos a caminar en este mundo, pero no siendo de este mundo, pues vamos a ayudar a todos aquellos que están débiles en la fe o aún ni siquiera han tomado una decisión por el Señor. Por eso la palabra habla de esas buenas obras y de esa forma de vivir diferente que es la que impacta al mundo. Y tú y yo debemos hacer todo lo posible por vivir diferente, pensar diferente, actuar diferente a aquellos que no conocen a Cristo. Por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Tú y yo en nuestro caminar mostrando los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Por eso cuando alguien mira, pues está buscando si nosotros estamos disfrutando por las cosas del mundo, en lugar de estar disfrutando de la creación de Dios y de todo lo que Dios nos ha dado. Y es ahí donde empezamos a tener de pronto discrepancias con la gente. Porque es que el mundo tiene unos valores diferentes y nosotros estamos como en contravía.
Nosotros no nos llama la atención correr tras los placeres del mundo. Eso ya no es nuestro. Pudo ser que en alguna oportunidad lo tuvimos. Hoy en día hablamos de la adoración a Dios. Entonces, qué rico cuando uno dice, mire, es que hoy es un viernes cultural en la iglesia. Ay, tan aburridor. No, es que tú añoras adorar a Dios. Tu corazón ya es diferente. Por eso tú resides en la tierra, estás en el mundo, sin embargo, únicamente estás habitando el mundo. Porque realmente tú estás involucrado con Dios. Y tú y yo estamos en la sociedad, porque igual en ella caminamos. Y entonces, ¿dónde vamos a hablar del Señor? ¿Dónde vamos a ser discípulos? Nosotros no nos podemos separar del mundo. En Él vivimos, en Él estamos, pero no somos de ese mundo. Caminamos por Él y escuchamos la verdad. Cuando el Señor dijo vayan, y en Juan 15, 17, 15, Jesús oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y nosotros podemos mirar Hechos 1:8, Isaías 43:10. Todo ello nos habla de ser testigos al mundo. ¿Y dónde podemos ser testigos al mundo? En el mundo. Mateo 5:16. Tu luz debe brillar ante los demás para señalarlos a Dios. Y eso significa que debemos estar alrededor de ¿qué? Del mundo. Pero no ser del mundo. Y es ahí donde tenemos que tener claro de que no podemos ser influenciados por el mundo. Una cosa es participar, una cosa es vivir los procesos sociales. Pero no vamos a hacer lo mismo que el mundo. Tú no puedes ya ser más esclavo de la naturaleza pecaminosa. Ya tú empiezas a actuar de acuerdo a la justicia de Dios. Romanos 6:6 o Romanos 6:11. Y Pablo nos dice muy claramente que dejemos morir y que hagamos morir las cosas que son de la naturaleza pecaminosa. Huyamos de la inmoralidad, Colosenses 3:5-10, 1 Corintios 6:18, Gálatas 5:16-24, Efesios 5:3-11. Y nos insta a ejercer la piedad, 1 Timoteo 4:7, a ser imitadores de Dios, Efesios 5:1. Tú y yo no tenemos nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, Efesios 5:11. Pero también por allá en Tito 3:1 nos dice que nos sometemos a las autoridades y nos preparamos para buena obra. Como ves, todos esos pasajes nos muestran que en esencia tú y yo estamos actuando de acuerdo con nuestra nueva naturaleza, en lugar de la naturaleza pecaminosa del mundo. Tú y yo embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20. Difundiendo su fragancia, 2 Corintios 2:15-16 a través del mundo. Pero también en este mundo, el Señor nos dijo muy claramente en 1 de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, qué hermoso que tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo y andamos con una luz diferente. Ya no andamos en la oscuridad, ya no andamos en tinieblas. No somos parte de la oscuridad. Tú y yo ya estamos en Cristo. Tú y yo tenemos la luz de Cristo. Y mientras estemos caminando en este mundo somos llamados a ser apartados. Tú y yo estamos llamados a que brille la luz de Cristo en nosotros
para que otros puedan conocerlo y ser salvos. Mateo 5, 13, 16. Cuando nosotros miramos aquí en este pasaje de Juan, Jesús está orando al Padre. Ruega por todos aquellos discípulos. Pero está orando por aquellos que son fieles. Y a ese grupo pertenecemos también nosotros ahora. Y Cristo sigue orando al Padre por nosotros. Y cuando nosotros miramos esa oración de Cristo, una de las cosas que encontramos es que Cristo pide unidad. Cristo pide la unidad de la iglesia. Es la misma unidad que Jesús tiene con su Padre. Y ahí también tenemos que evaluar, porque Cristo nos está pidiendo la unidad. ¿Estamos unidos como iglesia? Cristo está unido con su Padre, nosotros estamos unidos a Cristo y nosotros estamos unidos como iglesia. Deberíamos todos y cada uno tener el don de la unidad. Eso es algo que debería estar en nosotros, siendo uno. Y cuando nosotros nos evaluamos, eso ha sido una de las partes más difíciles de estar la iglesia en este mundo. Y sin embargo, la historia a través del caminar ha demostrado que el hombre le ha quedado grande en mantenerse en unidad. La iglesia aún hoy en día, como cuerpo de Cristo, no ha mantenido esa unidad. Y el Señor sigue orando para que nosotros tengamos esa unidad. Tú y yo como cristianos estamos llamados a mantenernos unidos en torno al verdadero mensaje del Señor. Y tenemos que ser realistas. Como cristianos, ¿cuánto daño ha hecho esa desunión? Como cristianos, ¿cuánta confusión ha generado y qué pésimo ejemplo supone este espectáculo de la iglesia de Cristo? Y ahí es triste porque estamos dando un testimonio al mundo como si fuéramos del mundo. Y pelean por ovejas y se calumnian y hay tantas cosas. Sin embargo, levantan la mano y son siervos de Dios. Y no voy a entrar a evaluar porque no me corresponde, Dios me libre de juzgar. Pero estoy hablando de la unidad. Y Jesús aún ora por nosotros para esa unidad. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús, después de orar por la unidad, habla de algo hermoso, incuestionable. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando tú empiezas a acoger en tu corazón la palabra del Señor y te conviertes en un verdadero discípulo de Jesús, el mundo no te va a mirar igual. Te va a criticar, te va a calumniar y van a hacer tantas cosas. Y a veces esa partecita es la que a la gente le da miedo. A veces son criticados por la familia. A veces son criticados por tantas personas alrededor. Hubo una joven, llegó a la iglesia y en la iglesia hizo la oración de fe y empezó a vivir un verdadero cristianismo. Estando estudiando en su colegio, dirigía el devocional diario. Y en el colegio era destacada por ese testimonio que daba. La mamá en una oportunidad vino a pelear con nosotros, que nosotros le estábamos lavando el cerebro, que nosotros estábamos haciendo tantas cosas por su hija.
Y se fue la señora a seguirle haciendo la guerra a su hija. Esta joven no pudo volver a la iglesia, terminó el año, se fue de su casa y un día la mamá vino llorando, atacada, a hablar conmigo. Me decía, pastor, mire todo lo que ha hecho mi hija, esas locuras que ha hecho. Y yo le decía con mucho amor que ella le había hecho la guerra, que el mundo le había hecho la guerra y la había sacado corriendo. Ella decía que la prefería ver en la iglesia a verla lejos, que si su hija volvía no importaba que viniera a la iglesia. Esta joven se fue con un muchacho, tuvo un bebé, pero no se apartó de Dios. Seguía orando todos los días, esperando que el corazón de la mamá cambiara, que la actitud del papá cambiara. Y a veces no nos damos cuenta que nos dejamos llevar por los principios del mundo y atacamos la fe. Y tomo el ejemplo de esa joven, porque también tuvimos un joven. El papá le prohibía venir a la iglesia porque le iban a lavar el cerebro. Yo siempre he querido buscar esos jabones de los que hablan, nunca los he encontrado. Y este joven venía a las escondidas. Y de pronto uno estaba enseñando y entraba pasitico, se sentaba y terminaba la enseñanza y él salía corriendo antes que todo el mundo. En alguna oportunidad alguien le contó al papá, no falta quién, entonces fue y le contó al papá. Y cuando él salió de la iglesia, el papá lo estaba esperando y le dio una munda tremenda. El muchacho empezó a adquirir malos hábitos, a andar con mala gente. Y el papá vivía contento porque su muchacho se había enderezado. A tal punto que el muchacho se perdió. Andaba por el mundo, cogió malos vicios, malas mañas. Y un día el papá vino y habló conmigo y me decía, pastor, yo dañé a mi hijo. Mire lo que está haciendo. Y yo contento que porque él estaba bien encaminado y hoy en día está perdido. ¿Será que puedo hacer algo por él? El muchacho terminó una fundación. Yo hablé con él varias veces. Y cada que puede el muchacho me saluda, me busca. Pero a veces vemos cómo el mundo, cómo la familia dañan los procesos del Señor. Y es triste porque a veces nos dejamos guiar por muchas cosas. Es triste cuando la gente tiene que venir a escondidas. Es triste cuando la gente se tiene que esconder por el Señor. Por eso cuando el Señor dice que lo van a perseguir a uno, a veces el dolor más grande es que quien lo persigue es el que está más cerca de uno. Por eso a veces es un odio irracional. A veces no podemos explicarnos qué es. A veces es doloroso. Y todo eso empieza a crecer en los corazones y apartarlos del Señor. Y hay personas que quieren ser cristianos y que quieren mantenerse firmes. ¿Cuántos jóvenes han salido a conquistar el mundo y terminan conquistados por el mundo? Pero igual eso es bíblico y pues si se dejan ganar por la influencia del mundo, sabemos quién gobierna en el mundo. Por eso a través de la historia siempre ha habido persecuciones. Siempre ha estado presente la persecución directa, indirecta.
No importaban las manifestaciones, eran menos peligrosas que reunirse en el templo y tantas cosas que hemos visto en este trasegar. Por eso, cuando tú empiezas a caminar por la verdad, siempre te van a criticar, pero el día que necesiten, tú puedes servir. Y qué hermoso lo que ora Cristo, porque la oración termina de una forma hermosa. Padre, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. El Señor nos quiere guardar, nos quiere fuera de Él. Quiere que la mano poderosa del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Pero tú y yo tenemos esa libertad de conciencia. Tú y yo caminamos con gente que piensa diferente a nosotros. Tú y yo estás libre y eres libre para abrazar o rechazar la palabra de Dios. Es en ese ambiente que nos movemos. Muchos proceden como si le estuvieran haciendo un favor al pastor y no saben que todo es para el Señor. Muchos se excusan con uno cuando no entienden que el compromiso es con el Padre, con el Hijo y dejándose guiar del Espíritu Santo. Y yo les podría contar anécdotas sobre esto, pero voy a contar una más como para saber lo que es del mundo. En alguna oportunidad me invitaron a un compromiso, era un cumpleaños y cuando yo entré al cumpleaños, entonces era en un tercer piso, nosotros subimos y empezaron, llegó el pastor, llegó el pastor. Me alistaron una silla, me sentaron ahí adelante y me pidieron el favor de que orara por la cumpleañera. Yo oré por la cumpleañera, le llevé un pequeño detalle, pero yo le había dicho que por un compromiso que tenía no me podía demorar. Así que partieron el ponqué, compartimos el ponqué, compartí unas palabras con la familia, me despedí y yo iba bajando. Y debería ir en el segundo piso cuando, listo, el pastor ya se fue, pongan la música. Yo decía, ¿para qué esa doble vida? ¿Para qué aparentar con uno si es con el Señor? O sea, no es conmigo. Yo no les iba a decir nada por la música, yo no les iba a decir nada por el baile, yo no les iba a decir por... No, uno debe ser tal como es. Y a veces lo que hacemos es aparentar. Pero a veces en medio de nuestro caminar, entonces, seguimos en el mundo y con las costumbres del mundo. Y hace poco alguien me decía, uy, pastor, ¿y usted bailando con su señora? Sí, claro. Uno también va, participa de una forma diferente, pero uno también participa. Y a veces la gente se extraña, a veces la gente se aterra, a veces la gente piensa que uno no escucha sino música clásica, música cristiana, uno escucha de toda la música. Uno es un ser humano común y corriente, tiene una labor en el Señor, pero a veces a eso nos ha llevado el mundo. Y lo que el Señor nos está llamando es a ser diferentes. Tú y yo marcamos diferencia en el mundo. Tú y yo haciendo diferencia. Tú no puedes esperar que el mundo tenga estándares altos con la moralidad que tenemos hoy en día. Pero tú debes marcar la diferencia. Tú y yo agradando al Señor, siguiendo sus preceptos. Y si de pronto, como a veces pasa, mire, es que fulano no hace o sultano no hace, no te preocupes. Tú no eres juez de tu hermano. Déjaselo al Señor. Pero que a ti no
te tengan que acusar de lo mismo que estás acusando. Porque eso es lo bueno de la evaluación. Cuando uno señala, se le olvida que es que hay 3 dedos que lo están señalando a uno. Y la palabra, el primero que debe exhortar es a uno, para después poder exhortar a otros. Por eso cuando habla de la justicia de Dios, nosotros somos los primeros juzgados. Por eso no esperes que los cristianos actúen diferente. Sé tú marcando la diferencia. Y tu comportamiento tiene que ser tan diferente como lo es el día de la noche. Pero no lo hagas por los demás, hazlo por ti. Y es triste reconocer que muchas veces no se ve diferencia entre el mundo y la iglesia. Y la iglesia se ha metido al mundo en lugar del mundo ser impactado por la iglesia. Por eso todos y cada uno tenemos que tener claro que comenzamos en oscuridad. Romanos 3:11 y Romanos 3:22. Pero que a pesar de que nosotros todos caminamos en esa oscuridad, Cristo ya nos libró del dominio de la oscuridad. Y la palabra dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Colosenses 1:13-14. Por eso ten en cuenta que el hecho de que tú asistas a una iglesia, que tú repitas unas oraciones, no te hacen cristiano. Lo que te hace cristiano es tu cambio, ese cambio en tu vida, esa lealtad al Señor. Y entonces es cuando tenemos que ver que es la transformación radical de nuestra identidad. Juan 3:3 lo dice muy claro. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso hoy evaluemos nuestro corazón. ¿A qué rey estamos sirviendo? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Qué estás buscando hoy en día? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia? Por eso hoy pidámosle al Señor que sea Él el que nos muestre, el que nos deje ver cómo y de qué manera nos hemos dejado influenciar por el mundo. Y entonces pidámosle perdón y digámosle de todo corazón que sea Jesús el que gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones. Digámosle al Señor que es el dueño de nuestra vida y que solo a Él queremos seguir. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, por esa oración de Cristo, Padre misericordioso, porque hoy en día nosotros somos parte de ese grupo. Somos parte de ese cuerpo por el cual Jesús sigue orando hoy todavía. Él pidió que no nos apartáramos del mundo, sino que nos apartáramos del mal y del maligno. Y a veces la gente cree que cuando dicen apartarse del mundo es encerrarse. No. Al mundo al que se refería Jesús era este sistema de gobierno orquestado por el enemigo. Tú y yo, Señor, caminando de la mano. Tú y yo, Señor, caminando con tu Hijo. Tú, tu Hijo y yo, Señor, guiados por el Espíritu Santo. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque cada día, Señor, vemos, Padre misericordioso, cómo está este mundo, Padre amado, que en un momento dado tú frenaste todo, Señor, para que pudiéramos entender y valorar, Señor, el mundo, la familia, Señor. Que este 2020 ha sido un año diferente porque nos has enseñado, Padre misericordioso, primero a frenar y segundo a reflexionar. Papito Dios, gracias, Señor, porque
Ante todos estos eventos, Padre misericordioso, lo único que hemos escuchado es cuidar al prójimo y cuidarnos nosotros mismos. Y eso hace parte de tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor, porque hoy nos la recuerdan, Señor, a todo momento y a todo instante, Señor. Papito Dios, tú tienes tus métodos que a veces nosotros no entendemos, Padre misericordioso, pero sabemos que todo tiene un propósito. Te damos gracias, Señor, por aquellos, Padre misericordioso, que en un momento dado han orado por nosotros, que siguen orando por nosotros. Gracias, Padre bueno, por la oración de tu Hijo, Padre misericordioso, porque aún esa oración nos cobija a nosotros, Señor, para que estemos apartados para ti. Papito Dios, que cuando examinemos nuestro corazón, Señor, podamos venir a ti, Señor, venir a la cruz de tu Hijo y reconocer, Señor, que muchas veces nos hemos equivocado. Cuántas veces el mundo nos ha influenciado. Cuántas veces, Señor, hemos adorado al mundo y cosas del mundo y personas del mundo. Padre misericordioso. Eso significa, Señor, que muchas veces te hemos quitado de ese primer lugar que tú tienes en nuestro corazón. Papito Dios, pero hoy queremos, Señor Padre misericordioso, no solo reconocerte, Padre, no solo reconocer a tu Hijo, sino también, Señor, decir que queremos que estén en nuestro corazón, que habiten cada día, Señor. Bendice a todos y cada uno, Señor, de los que están viendo esta transmisión, de los que lo van a ver, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu para que nuestro corazón, Señor, sea apartándose de este mundo y sus delicias, como dicen algunos. Padre bueno, aparta de nosotros la idolatría, la religiosidad, Señor, y que podamos vivir, Señor, el verdadero cristianismo, la verdadera palabra, y caminemos en ella. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y adelante. Tú estás en el mundo, pero no eres del mundo. Tú eres un hijo de Dios y como tal debes caminar en este mundo. Qué hermoso que durante todo este tiempo podamos apartarnos para el Señor, disponer nuestro corazón y celebrar el nacimiento del Señor en nuestro corazón. Mucha gente, por no decir que toda, pero la mayoría de gente uno les pregunta y si yo alguna vez tomé la decisión por el Señor, pero nunca uno nota que fue el día 10 a las 10 de la mañana en tal parte. No, uno a veces dice, pues yo no me acuerdo cuándo fue, pero sí fue. Por eso qué rico que estamos celebrando que el Señor ha nacido en nuestro corazón y que sigue creciendo en él. Por eso, miremos, porque hay mucho por qué celebrar en este año. La principal razón que Jesús nació en nuestro corazón. Otra de las razones es que a pesar de las circunstancias y lo que hemos visto, nosotros estamos vivos. Cada día es un milagro. Y a veces, cada que le dan a uno noticias de que alguien se va, pues uno ve lo débil que es ese hilo y a veces no lo valoramos, a veces no lo cuidamos. Por eso, como dicen la vida, se puede ir en un soplo. Agradezcámosle al Señor que nos ha protegido, que nos ha guardado. Es un tiempo para estar en familia. Disfrutemos la familia. Que es que no se pueden hacer reuniones, no, pero tu familia cercana sí. Los que siempre han estado, los que siempre conviven. Que sea algo del corazón, que sea algo espiritual. Qué rico que nos están llevando a cosas espirituales y no materiales. Siempre se estaba pensando en a quién invitar, qué pinta ponerse y cuánto ajiaco hacer. Hoy que sea algo espiritual, que podamos reunirnos y agradecerle al Señor todo lo que nos ha guardado, todo lo que nos ha cuidado. Gracias a los que nos han escrito, gracias a los que nos siguen escribiendo, gracias a todas las inquietudes que manifiestan porque esas nos dan el hilo de las enseñanzas.
Y hoy en día muchos se están preguntando cómo ser cristianos en este tiempo. Y eso es lo que hemos querido contestar en estas enseñanzas. Recuerda, vamos adelante de la mano del Señor, con un corazón apartado para Él, con un corazón dispuesto a obedecer la palabra y a caminar y seguir las pisadas de Jesús. Buenas noches, el Señor le bendiga y vamos adelante en el Señor.